Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos celebrando estos episodios del aniversario de Ebenezer. Hermana Ale, Dios te bendiga. Hermano Pablo, Dios te bendiga. El día de hoy nuestro pasaje base se encuentra en segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7, versículo número 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vamos a platicar un poquito sobre lo que hoy en día es Ebenezer, sobre a quién le pertenece Ebenezer. No sé si has escuchado, hermana Ale, de que hoy en día hay muchas personas que dicen, es que yo levanté esta iglesia, yo levanté esta misión, yo fui, hice marometa y media. O hay muchos que dicen literalmente yo pertenezco al movimiento tal. O mi iglesia pertenece a tal sector de tal denominación. De hecho, me acabo de acordar que una vez llegó una persona, como han llegado muchas, a preguntar ¿qué es este lugar? Y nos decía, esta iglesia pertenece al movimiento del apóstol tal, del movimiento Ebenezer, y no, nosotros no pertenecemos a ese movimiento. Y es muy interesante porque yo creo que debería de ser una de las preguntas que nos debemos de hacer cuando llegamos a una iglesia, porque cuando es el hombre quien destaca, esa iglesia no es de Dios. Precisamente, entonces, el texto que tenemos para este punto específico está en Hechos, capítulo 5, versículo 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ebenezer no le pertenece a los hombres. Es una iglesia que Dios ha levantado. Y en los testimonios que hemos tenido en las entrevistas, la oración no era Dios levanta una iglesia para nosotros, sino que la oración era guíanos, muéstranos qué es lo que debemos de hacer, a dónde debemos de dirigirnos. Y Dios mismo fue trayendo a las personas. Dios mismo fue añadiendo a cada día, como dice la Escritura, a los que habían de ser salvos. Que por cierto, muchos de los hombres desisten desde el principio de la iglesia. ¿Por qué crees que se dé esto, hermano? Yo creo que como carne muchas veces buscamos el ejemplo infalible en un hombre, cuando el hombre siempre es falible. Cuando tú pones tu mirada en el hombre, siempre va a haber algo que te va a desanimar, una palabra incluso que de manera humana te puedan dar que te va a desanimar. Cuando tu mirada está en el hombre, posicionada en el hombre o en un interés propio, siempre va a haber algo que te desanime, porque la palabra de Dios no es la que se adecua a nuestra vida. Nosotros nos tenemos que adecuar a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hay un lugar en donde la regla es regir nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, muchas veces va a chocar lo que nosotros queremos, pensamos o buscamos, y creo que a veces nos gana la carne y decidimos irnos de ese lugar. Porque es interesante cómo sabes que un lugar o una iglesia es el lugar que Dios tiene preparado para ti. Yo lo estaba viendo también por otro lado. No te estoy dando de tu lado sino para poner otro panorama también. Muchas de las personas que se han ido por intereses personales. Sí. Es que la otra iglesia, la otra denominación, el otro lugar, ahora me está poniendo un lugar de privilegio. Me están poniendo enfrente de otra iglesia. Me están poniendo para que yo sea el líder. ¿Y cómo voy a despreciar? Claro, esa posición. Ese puesto. Por eso lo que mencionaba, Ebenezer le pertenece a Dios, se rige mediante lo que dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios siempre enfrenta tu pecado. Claro. Y siempre va a chocar con lo que tu carne te manda. Entonces si te encuentras una iglesia así, pues lo más seguro es que no te sientas cómodo al principio si tu vida no está regida conforme a la palabra de Dios. Y si estás acostumbrado a vivir conforme a los deseos de tu carne, si hay otra oferta que te está agradando, pues es más fácil irte hacia allá, porque ya lo mencionabas en un episodio. Es más fácil pecar porque tu carne te llama a eso, a el esfuerzo que tienes que hacer por santificarte. Claro. Entonces, las personas, como dice la Escritura, aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son desnudados ante la luz de Cristo. Y entonces sentimos ese rechazo ante la verdad. Uh-huh. No digo que la iglesia sea perfecta.
nosotros en específico, porque la iglesia, la esposa de Cristo, debe de ser perfecta. Por eso lo dice también la palabra de Dios, que su vestido es blanco, limpio, resplandeciente. Pero nosotros como hombres que formamos parte de la iglesia de Ebenezer no somos perfectos. Nos falta mucho para alcanzar la perfección a la cual Dios nos está llamando. Y me acuerdo de un meme. Está el apóstol Pablo saltando y brincando y haciendo una lagartija. Y sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y haciendo Pablo, el apóstol, marometa y media. Y entonces al lado estoy yo, todo gordo, que no puedo correr. Entonces, ¿a quién le pertenece Ebenezer? Concretamente a Dios, a Cristo. O sea, no hay el hermano pastor Moy siempre lo dice en sus predicaciones. Somos una iglesia cristocéntrica. O sea, Cristo es el centro. Cristo es quien siempre debe estar en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas. En todo debe de ser Dios. Y no solamente en ello, lo que estás mencionando, sino en la vida de cada uno de los congregantes de Ebenezer. Así es. Y no solo de Ebenezer, sino de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del cristiano, Cristo Jesús. Uh-huh. Ahora, me imagino, ¿y qué si uno de los ministros se deja guiar por su esposa, o por sus hijos, o por su familia, o por sus intereses? Entonces, no es de Dios, no es de Cristo Jesús, sino que le pertenece a esas personas que tienen el interés sobre la persona, o que tienen la injerencia, el peso espiritual sobre la persona. ¿Y cuál peso espiritual puede tener un hombre? Sí. O sea, yo creo que el pastor siempre lo menciona a la iglesia en general, que no busca otra cosa de nosotros, sino que nosotros crezcamos espiritualmente. Eso es lo que busca Ebenezer en cada uno de sus congregantes, de que conozca a Dios y que tenga un crecimiento espiritual, porque ¿para qué más se congregaría alguien en la iglesia de Dios? Sino para conocerlo a Él, porque es también un medio de gracia que es un grande privilegio que nos ha dado Dios, el poder congregarnos hoy día como iglesia. Es parte de lo que se busca dentro de la iglesia, tanto los ministros como los congregantes, que seamos un reflejo de la gloria de Cristo Jesús. Pero más allá de solo decirlo, ¿cómo pudiéramos nosotros expresarlo? ¿Cómo pudiéramos nosotros reflejarlo realmente, vívidamente? Y entramos en la parte de la identidad de Ebenezer. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Muchas iglesias hoy en día ya son de esos movimientos worship que me estabas diciendo, ¿no? Sí. Sí, que se escucha la música de fondo, así los pianos o los violines o el saxofón. Sí, el saxofón de fondo, así súper espiritista. Uh-huh. Pero eso no es la presencia de Dios. Y esa es la identidad que tienen las nuevas iglesias. Es que no sé si sea identidad, porque la identidad se va forjando. Y se va forjando conforme a, por ejemplo, si lo asimilamos a una persona, conforme a los valores que te dan a tu entorno social, a el ejemplo que estás tomando de otras personas. Bueno, ahí voy a tener un poco de discrepancia, porque la iglesia no se debe de regir. Es que a eso voy. Ebenezer no toma factores externos, sino que su identidad se basa en Cristo Jesús. Estas iglesias que estás mencionando sí se basan en factores externos, es decir, toman un poco de lo que está siendo popular en el mundo y lo adopto a la iglesia. Claro. Estoy tomando ciertas cosas ¿De la que Biblia? me van, que pueden ser influyentes, pero lo adecuo para que sea más llamativo conforme a lo que está viviendo hoy la sociedad en día. Sin embargo, Ebenezer no. Ebenezer, su identidad la encuentra en Cristo. A quien se debe de parecer es a Cristo. El contexto en el que se debe manejar es el que menciona la palabra de Dios. No se sale de ahí. Yo creo que es por eso que no estamos diciendo que es la única, que
que es una iglesia de sana doctrina, sino más bien que podemos ver que Ebenezer es de Dios porque se rige en todos sus aspectos, de sus congregantes, de su contexto, de su manera de liturgia, conforme la palabra de Dios lo dice. Es que tengo un pequeño problema también, porque muchas personas no conocen la Biblia. De las personas que se llaman a sí mismos cristianos y que son líderes de denominaciones, iglesias, movimientos, lo que fuera, no conocen la palabra de Dios. Y si te das cuenta, muchas personas dan dichos de la Biblia que no son bíblicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no han leído la palabra de Dios. Sí. Pero suena bonito. Sí. No cae la hoja de un árbol sin que Dios no lo permita. Suponías 3:6, ¿no? Sí. Pero ese es el contexto en el que vivimos, de que las personas en general no conocen la palabra de Dios. Se ha menguado el conocimiento y el hambre de la verdadera leche espiritual. Y la enseñanza por parte de la iglesia de Cristo, porque se da más peso a esta parte de sentimentalismo y de emociones al punto de, vamos a escudriñar lo que realmente dice la palabra de Dios. Creo que también es ese un rasgo distintivo en Ebenezer, que busca que cada uno de sus congregantes, independientemente si saben o no leer, si tienes un grado académico o no tienes ninguno, eso no importa en Ebenezer, sino que realmente ellos conozcan lo que dice la palabra de Dios, y por eso es que se le da a chicos y a grandes. Sí, este peso a la enseñanza bíblica. Como bien lo dices, desde el más pequeño hasta el más grande. Siempre incitarlos a conocer más de Dios, porque ¿dónde vamos a conocer de Dios? Si no es a través de su palabra y si no es a través del cuerpo que es la iglesia. Veía un ejemplo que me agradó mucho. Está una persona que está hablando sobre las cuerdas de la guitarra. Imagina que tú eres esta cuerda de la guitarra. Por ti mismo no puedes hacer mucho. ¿Por qué? Porque tú necesitas estar estirado, tú necesitas estar tenso. Y en la guitarra, la parte de arriba de la guitarra se llama cabeza. Entonces, tienes que estar amarrado de la cabeza y la parte de abajo es el cuerpo de la guitarra. Y tienes que estar amarrado del cuerpo de la guitarra. Si estás solo amarrado de la cabeza, no va a estar tenso para emitir el sonido. O no, si solo estás amarrado del cuerpo de la guitarra, no vas a estar tenso para emitir un sonido. Tienes que estar tenso por las dos partes. La cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia. Sí. Está bonito el ejemplo. Sí. Y muchas personas no lo tienen. O ya lo menosprecian. Claro. El día de hoy. Me quedo pensando mucho en estas personas que no creen que el Espíritu Santo se siga moviendo hoy en día. Uh-huh. Y creo que uno de los justificantes es que no voy a la iglesia porque vivió la iglesia, ¿no? Uh-huh. O los congregantes de la iglesia. No voy a la iglesia porque está lleno de hombres hipócritas. O este tipo de justificantes para no ir a la iglesia. Sin embargo, bien lo mencionaste, creo que no hay iglesia hasta hoy perfecta, porque todos somos hombres falibles hasta el día de hoy. Cuando lleguemos con Cristo, seremos cada uno de los que nos vayamos con Él perfeccionados y seremos esa esposa perfecta para Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara cuando dice que no nos dejemos de congregar. Y el pastor, no, creo que fue el pastor Paul Washer que decía respecto de por qué es importante el congregarnos en la iglesia. Y decía, ¿puedes ser salvo no estando en la iglesia? Decía, probablemente, porque necesitas a Cristo únicamente para poder ser salvo. Sí. Sin embargo, para poder crecer espiritualmente y para poder desarrollar los dones y el fruto del Espíritu, es indispensable estar en iglesia, en comunidad. Porque ¿para qué sirven los dones?
Para la edificación de la iglesia. Exactamente. ¿Para qué vas a dar un buen fruto si nadie lo va a ver, si nadie lo va a conocer, si nadie va a disfrutar de ese fruto que Dios te está permitiendo desarrollar? Precisamente has dado en un punto que me llama a mí la atención, porque muchas personas hoy en día se creen evangelistas, se creen del verbo, no lo son, porque nada más conocen 3, 4 cosas de la Biblia y se quieren ir a evangelizar o pseudo evangelizar, porque ¿qué van a transmitir si no tienen a Cristo en su corazón? ¿Qué van a transmitir si no conocen de la palabra de Dios? Y no estoy demeritando a los que no saben leer o escribir. No estoy hablando de ese tipo de personas, sino que de las personas que no son sujetas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mira, ahorita estoy leyendo un libro que me prestaste y me acabas de recordar el punto. Se trata de un hombre o un joven que quiere ser pastor. Y había un pastor ya más experimentado y cuando le da las ovejas le da solamente 10 ovejas. ¿Sí? ¿Recuerdas? Sí, claro. Y entonces su primer reclamo es de, o sea, yo me creo capaz para apacentar a más ovejas. Y entonces le dice, no, empieza con estas 10 ovejas. Y la historia va transcurriendo y le explica por qué le dio primero esas 10 ovejas. Oye, ya sé que haremos estas vacaciones. Pues descansar, ¿no? ¿O qué? No, acuérdate que hay escuela bíblica de vacaciones. ¿Sí? ¿Cuándo? Ay, como siempre. Se llevará a cabo del 21 al 25 de julio a las 5:30 de la tarde, hora de Ciudad de México. Ah, ¿pero en dónde? En Coras 273, Colonia Ajusco, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La entrada es gratis y es para niños y adultos. Yeah. No faltes, te esperamos. ¿Te está gustando este episodio? Escúchanos en el próximo capítulo y síguenos en nuestras redes sociales porque ya va a empezar el culto.